Bueno, muy buenas tardes para todos. El Señor les bendiga. Hoy es un día especial, una celebración especial. Tenemos porción. Hoy estudiamos y vamos directamente a la porción que el eterno Dios ha preparado para nosotros, esa porción de la Escritura. Así que yo creo que sin más preámbulos, iniciemos hoy. El nombre de la porción de esta tarde, el nombre de la porción de esta semana, mejor tiene como título "Y se acercó". Y se acercó, o mejor, la porción de hoy tiene como título "Y se acercó", pero vamos a trabajar en un tema precioso, en un tema bastante interesante que yo creo que usted de pronto ya se dio cuenta porque en el transcurso de la lectura de estos días de la semana de pronto ya usted abordó ese capítulo y es el tema de "En Dios todo tiene sentido". Y se acercó, nombre de la porción, bajo el tema que nosotros vamos a trabajar en este instante, que se llama "En Dios todo tiene sentido". Entonces le voy a pedir dos favores a ustedes. El primero es que recuerden algo que nosotros vimos cuando recién comenzamos nosotros a hablar el tema del patriarca José. Y yo no sé si usted recuerde, pero nosotros habíamos dicho que José casi que es como que una calca del Mesías. Obviamente nadie perfecto, nadie ha llegado a la medida de nuestro amado Mesías, pero a nivel personal, y esto ya es con base en una opinión personal, para mí, a mi entender, José es uno de los patriarcas que más se asemeja al Mesías. Ahorita vamos a ver algunas cosas y usted va de pronto a entender por qué se lo estoy diciendo. Por supuesto que usted puede alejarse también de esa posición y decir, no, a mí me parece que este se asemeja más. No hay absolutamente ningún problema desde que nosotros entendamos, a fin de cuentas, que todo lo que tiene que ver con la escritura es sombra y es tipo de nuestro amado Mesías. Amén. Y lo otro que le voy a pedir es que usted me regale ahorita unos minutos antes de ir de lleno a la porción de esta tarde, porque sí es bueno que nosotros de pronto podamos conectar la parte de la porción anterior con lo que vamos a leer a continuación de Génesis capítulo 44. ¿Listo? Entonces le pido por favor a usted que me dé unos minutos antes de iniciar con la lectura específica de la porción. Por favor, no se vaya a angustiar si usted ve que yo no estoy leyendo la Biblia todavía al comienzo, pero lo que sí le puedo asegurar es que nada de lo que diga a continuación está por fuera de la palabra del eterno Dios. Amén. Entonces iniciemos haciendo esa conexión de la porción anterior con la porción de ahora, porque es necesario hacerla. Cuando nosotros revisamos la escritura, nosotros nos damos cuenta que al inicio de esta porción, la tierra está viviendo, especialmente Canaán, está viviendo una hambruna grandísima, hambruna que ya años atrás había sido revelada por el eterno Dios, incluso en esos sueños de Faraón. Recuerde usted que fue José, un hombre lleno del Espíritu de Dios, quien reveló, quien pudo dar la interpretación de ese sueño a Faraón, porque entre otras cosas ninguno de sus sabios y ninguno de sus astrólogos y ninguno de sus consejeros fue capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque en ellos no moraba el Espíritu del eterno Dios, en cambio a José sí. Entonces, a raíz de esto, Jacob le dice a sus hijos que se vayan a Egipto a comprar raciones de alimento para su familia. Yo creo que usted recuerda eso. Ahora, suben los hermanos de José a Egipto en obediencia a su padre Jacob, y lo que ellos ignoran, lo que ellos jamás imaginan es que José, su hermano al que metieron años atrás en una cisterna, aquel joven que vendieron a la tierna edad de 17 años, era el hombre en autoridad que les iba a proveer esas raciones de alimento. Ahora, recuerde usted lo que les dije segundos atrás, y es que por favor tenga muy presente que José es tipo de nuestro amado Mesías. Mire, por ejemplo, lo que pasa con el Señor, vendido también por sus hermanos, podemos decirlo de esa forma. Recuerde usted que fue prácticamente producto de un pago que se le dio a Judas Iscariote, que entre otras cosas su nombre en hebreo es Yehudá, de una vez como que para que vayamos más adelante haciendo una conexión. Vendido entonces también por sus hermanos, maltratado, vituperado, soportando la
las burlas de sus castigadores, sacrificado en esa cruz, sepultado, sepultado, pero aún en medio de ello, él se presenta ante sus castigadores, ante sus torturadores y ante nosotros mismos como el pan de vida, como esa ración diaria que nosotros necesitamos para subsistir en medio de esta hambruna y en medio de tantas pruebas y de tantas cosas que se están surtiendo en el mundo, en Egipto que representa el mundo. Él es nuestro pan de vida. Y así como José iba a tener que alimentar a su familia sin siquiera José saber que su familia iba a pedir ese sustento, asimismo el Mesías a nosotros nos sustenta, a nosotros nos levanta y podemos decir como el mismo Mesías nos enseñó a orar: el pan nuestro diario, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Y nosotros sabemos que esa ración diaria, ¿de quién proviene? Proviene del Mesías, proviene del eterno Dios a través de su Hijo amado, que es nuestro pan de vida. De tal manera que mire usted, de una vez comenzamos a hacer esa conexión. Van los hermanos de José para que el mismo José sea el que les provea de esa ración. ¿Listo? Ahora, yo sí quisiera aclarar algo acá, y es que dije hasta sepultado, pero reiteremos algo, y es que él mismo, el Mesías mismo, se levantó, fue resucitado como ese pan sin levadura, es decir, libre de pecado, y se presentó delante del eterno Dios como esa primera gavilla, y nosotros le hemos venido aprendiendo, bendito sea el nombre del Señor, desde el año pasado, que ha sido también un año de bastante bendición, en razón a que el eterno Dios nos está revelando su palabra, y a través de su palabra nos revela a su Hijo, el Mesías, y es algo verdaderamente hermoso lo que nosotros hemos estado aprendiendo en todo este tiempo. Ahora, siguiendo entonces con la porción anterior, haciendo la conexión para esta porción, yo no sé si usted se da cuenta de algo, y es que ¿qué es lo que hace José apenas se da cuenta que sus hermanos están delante de él? Desde que los ve por primera vez y se va dando cuenta del significado de los sueños, ¿qué es lo que comienza a hacer José? Yo no sé si usted leyó esa porción, pero lo que José comienza a hacer es como ponerlos a prueba. No se desquita de ellos, no es una revancha, no es una venganza, porque si nosotros hemos venido siguiendo la historia de José, nos damos cuenta que José de ninguna manera, en ninguna manera tenía eso en su corazón, sino que José en cierta forma, y yo creo, yo me atrevería a decir que muy guiado por el eterno Dios, finalmente era un hombre lleno del Espíritu de Dios, él comienza a probarlos de tal manera que se comienza a producir en ellos paulatinamente ese arrepentimiento, es que ellos tanto necesitan, ese arrepentimiento que ellos necesitan para poder cumplir a cabalidad el propósito del eterno Dios, ese propósito de salvación para ellos, para su familia. Amén. De tal manera que el propósito del eterno Dios nunca se va a frustrar. Y así comienza entonces José a poner como no la trampa, no la cáscara, no la revancha, no a sacarse la espina, porque José no era así, pero sí comienza a llevar a sus hermanos como a ese arrepentimiento. Yo no sé si usted de pronto, si tuvo la oportunidad de leer la porción, yo no sé si tal vez usted también la direccionó o lo evidenció de esa manera. Ahora, meditemos en algo para continuar avanzando, para continuar dando pasos para llegar a nuestra porción de hoy, y es que meditemos en algo, amada congregación, y es que cada acción que nosotros hacemos hoy va a tener unas consecuencias, sea para bien o sea para mal. Démonos cuenta de algo, póngale cuidado a esto, esté muy atento. Creo que hace 15 días, no recuerdo, tal vez sí hace 15 días, nosotros estuvimos hablando de las cisternas. ¿Recuerda usted en las cuales, y su significado espiritual, aquella cisterna en la cual fue introducido José por sus propios hermanos? Probablemente, mire esto, lo arrojaron al pozo, a la cisterna, y probablemente querían matarlo incluso de hambre. Si usted recuerda esa porción que nosotros vimos en esa oportunidad, incluso la mayoría, la gran mayoría de sus hermanos quería matarle. Pero algo interesantísimo y algo que a uno le llama mucho la atención de ese evento es la forma en la que sus hermanos se sientan a comer mientras José, su hermano menor, está metido en esa cisterna, muy probablemente clamando y suplicando misericordia. Aunque literalmente la Biblia no lo narra de esa manera, podríamos nosotros inferir
que como parte de la naturaleza del ser humano, cuando está en un momento de angustia y sobre todo metido en esa cisterna, en medio de serpientes, en medio de escorpiones, muy probablemente José pudo haber suplicado misericordia a sus hermanos. Sin embargo, ¿qué pasó? No fue escuchado, no fue escuchado. Y fíjese, hago usted aquí el paralelo también con el Mesías. Fíjese que qué era lo que querían hacer los religiosos de la época cuando colgaron al Señor en ese madero. El afán de ellos, ¿cuál era? Que no le doliera, que el sufrimiento se acabara rápido. Yo no sé si usted recuerde, pero el afán de ellos era que el cuerpo fuese descolgado rápidamente para que ellos se pudieran sentar a comer la cena de Pascua tranquilamente. Fíjese, no, ellos no tuvieron tampoco misericordia del Mesías. Lo que ellos querían hacer era sentarse a participar de la cena de Pesaj, a participar de la cena de Pascua, tal como los hermanos de José. ¿Tuvieron ellos misericordia de José mientras estaba en la cisterna? No. Y eso es uno de los versículos más dolorosos, ver cómo incluso esas personas se sentaron a comer pan viendo la angustia de su hermano. Ahora, años después, si usted se da cuenta y si usted leyó esta porción, años después son los hermanos los que están pidiendo misericordia a José para no morirse de hambre. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Primero José pidiendo misericordia a sus hermanos mientras ellos estaban comiendo para que no lo dejaran morir, y tiempo después, más de 13 años después, son los hermanos los que están ante José pidiendo misericordia para que ni ellos ni sus familias murieran de hambre. Entonces, fíjese cómo toda acción trae una consecuencia. Incluso si usted leyó la porción de por lo menos este primer capítulo, porque pues todavía no ha acabado la semana, usted se da cuenta que incluso Judá pide que lo vendan como esclavo. Judá, que en hebreo es Yehudá, pide también que lo vendan como esclavo. Recordemos un poquito ese fragmento, Génesis 37. Génesis 37, versículo 26. Mire lo que dice Génesis 37, versículo 26. Judá dijo a sus hermanos, cuando José estaba allí en la cisterna: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan y vendámoslo a los ismaelitas. Quería que lo vendieran como esclavo y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Ahí como que reaccionó un poquito. Pero fíjese que el mismo Judá, la iniciativa de venderlo como esclavo, ¿de quién fue? Dentro de esos 9, ¿de quién fue? 9, sí. ¿De quién fue? Fue del mismo Judá, fue del mismo Judá. Ahora, la vida de Judá es una vida demasiado difícil, demasiado tortuosa, porque en el capítulo siguiente nosotros podemos ver, y recuerde usted la predicación que nosotros enseñamos acá respecto de Judá y de Tamar, inmediatamente abre el capítulo 38 diciendo que Judá se aparta de sus hermanos, decide apartarse de sus hermanos. Solamente el eterno Dios sabe lo que padeció y lo que comenzó a vivir Judá después de esta situación con José. Muy probablemente no soportó ver a su padre así. Estoy especulando porque la palabra no lo narra ni lo enseña específicamente. Pero fíjese lo que dice la Biblia en el versículo 38. Después de esa situación, Judá se aparta de sus hermanos, se aleja de sus hermanos. Y no solamente eso, toma como mujer a una mujer canaanita, una mujer de la tierra de Canaán. Recuerde usted que ni Abraham ni Isaac querían emparentar con mujeres de allá. Toma como mujer una mujer de la tierra de Canaán, tiene 3 hijos que, recuerde usted, por esas predicaciones eran unas cosas terribles, y aparte de eso tiene relaciones sexuales con su nuera, la toma como prostituta. Es decir, esos conflictos internos tan fuertes que estaba viviendo Judá, de verdad que nos tienen que llamar a nosotros la atención. Y más adelante yo le pido por favor que usted recuerde esto que le estoy diciendo de Judá, porque me parece a mí relevante. ¿Listo? Entonces, mire, ¿qué pasa? Ellos van a Egipto por suministro de alimento, y la primera vez que los ve José, ¿qué hace? Los sienta a la mesa, no con él, sino aparte, les da alimento y secretamente les devuelve el dinero. Ustedes recuerdan, ¿cierto? La segunda vez, ¿qué pasa? Suben ellos nuevamente, pero secretamente, ¿qué hace con su copa? La esconde en la bolsa de Benjamín.
¿Se acuerdan? Que la esconde en la bolsa de Benjamín y llegan los hombres de José y se los regresan nuevamente para Egipto. Y José paulatinamente les va haciendo entender que fue Benjamín el que le literalmente robó la copa. Ahora, vamos por favor a Génesis capítulo 44. Acompáñeme usted. Yo quisiera que leyéramos desde el versículo 14, aunque la porción de esta semana inicia en el versículo 18, pero le pido por favor que leamos desde el versículo 14 para continuar en contexto. ¿Listo? Quedamos allí. ¿Listo? Quedamos allí. Entonces vamos a Génesis 44, 14. Mire lo que dice la palabra. Vino Judá con sus hermanos, o Yehudá en hebreo, vino Yehudá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí. Y mire esto, y se postraron delante de él en tierra. Pregunta, ¿los propósitos del eterno Dios se frustran, sí o no? Nadie los puede detener. No es parte del cumplimiento del sueño que tuvo años atrás José. Fíjese cómo llegan y se postran. Versículo 15, y les dijo José, aquí comienza José a probarlos, no está vengándose, comienza a probarlos y hay un propósito para ello. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que han hecho? No saben que un hombre como yo sabe adivinar. Obviamente eso era algo propio de la cultura pagana de Egipto, pero José, recordemos, era un hombre lleno del Espíritu de Dios y él no practicaba estas cosas, las cuales el eterno Dios prohíbe y aborrece. ¿Listo? Versículo 16. ¿Quién toma la vocería? ¿Quién toma la vocería? ¿Quién toma la vocería? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? Miren quién toma la vocería. Después de todo este trasegar de Judá, ¿qué diremos a mi señor? A mi Adón. Fíjese cómo ya le está diciendo, señor. Si lo quería vender antes como esclavo. Y mire lo que ha pasado. Mi señor, ahora le dice mi señor a su hermanito menor, le está diciendo mi señor. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Fíjese la actitud de Judá. Mire lo que está haciendo Dios, cómo Dios está trabajando en el corazón de Judá. Aquí nosotros somos siervos de mi Señor y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Él no sabía que había sido hallada en este muchacho. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Ustedes vayan en paz a su padre. Quiero hacer una corrección, y aquí ya se había descubierto, disculpen ustedes, que era Benjamín el que había, entre comillas, sustraído la copa, porque recordemos que fue José el que introdujo la copa allí. Ahora sí, amados, viene el inicio de la porción, que es desde el versículo 18. Está teniendo esta conversación Judá, que entre otras cosas no era el hermano mayor en ese momento, obviamente era Rubén, pero comienza él a tener esa conversación con José y dice, entonces Judá se acercó a él, se acercó. De allí que la porción de esta semana tenga este nombre, se acercó. Se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable a tu siervo unas palabras a oído de mi Señor. Fíjese ya cómo él se va poniendo en una situación de inferioridad delante de su hermano y dice, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Detengámonos un momento, por favor, en este versículo y digamos lo siguiente. ¿Listo? La palabra se acercó, que reitero, es la que le da el nombre a la porción semanal de la escritura, es la palabra hebrea Vayizgash. Esto aquí me pareció de una vez voy a corregirlo porque la puse con Y y es con V. Vayizgash, así se llama, Vayizgash, que significa se acercó. Pero hay algo interesante con esta palabra, y es que esta palabra viene de una raíz hebrea que es la palabra nagash, así, nagash. Y esta palabra tiene algunas connotaciones bastante interesantes. Por ejemplo, se usa mucho en el sentido de cuando una persona se acerca a alguien de mayor estatura, de un rango jerárquico superior. Por ejemplo, cuando usted ve que Abraham está intercediendo
ante el ángel de Yahweh. Si se acuerda que vimos nosotros esa porción por Sodoma, ¿usted se acuerda? Eso está en Génesis 18:23. Ahí aparece la palabra Nagash, se acercó. Otro ejemplo donde aparece esta palabra Nagash, en Génesis 27:27. Yo le digo, y no es que no quiera leerlo, sino que quiero avanzar en la porción de esta noche, de esta tarde, disculpen, de Paola, de esta noche, de esta tarde. Quiero avanzar un poquito en la porción, pero si usted gusta revisarlo después, dice en Génesis 27:27, ese momento en donde Jacob se acercó a su padre Isaac para obtener la bendición de la primogenitura. Entonces, fíjese que esta palabra Nagash se usa específicamente cuando una persona de un rango de inferioridad se acerca a un superior, y fue exactamente lo que está haciendo Judá. Pero también se utiliza esta palabra o se emplea esta palabra cuando se trata de un acercamiento entre esposos para tener esa intimidad, cuando el acercamiento es más íntimo, y eso lo vamos a ver nosotros más adelante. ¿Listo? Entonces, fíjese lo que nos viene enseñando la palabra. Ahora Judá, mire lo que está haciendo Yehudá. No pierda de vista a Yehudá, no pierda de vista a Judá. Ahora se acerca a José para interceder en favor de su hermano Benjamín. Miremos por un momento lo que pudo haberle costado a Judá, todo lo que estaba pasando al interior de Judá al acercarse a José, para haberse doblegado de esta forma, porque sin duda alguna Judá debió haberse muerto por dentro, porque no era el mismo que nosotros conocimos capítulos antes. Sus entrañas probablemente se debieron haber conmovido en su interior, su orgullo, su soberbia, su prepotencia, su autosuficiencia. Todo lo tuvo que doblegar en ese instante para acercarse a José y tenerle como su superior y suplicar por la vida de su hermanito menor. Mire todas estas cosas por las cuales tuvo que pasar el patriarca Judá. Recordemos cómo era antes él. ¿De dónde entonces sacó Judá esa fuerza? ¿De dónde entonces sacó esa humildad para doblegarse de esa forma, Judá? ¿De dónde sacó ese valor para acercarse al segundo en mando en Egipto? ¿De dónde? ¿De dónde pudo haber sacado ese valor? ¿Sabe de dónde? De un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento genuino. Nosotros en esta porción nos vamos a dar cuenta y vamos a notar a un Judá, a un Yehudá absolutamente arrepentido, y de ver en segunda medida que él tenía en sus manos la posibilidad de arreglar las cosas, que él tenía en sus manos la posibilidad de enmendar el daño que probablemente pudo haber ocasionado. Y fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice el versículo 19, de pronto para adelantar un poquito. Ahora bien, mire lo que nosotros aprendemos antes de leer el versículo 19. Si bien es cierto, el pasado no puede cambiarse, porque es una realidad. ¿O usted puede devolver el tiempo para arreglar lo que pasó a las 10 de la mañana? No, es absolutamente imposible. Pero fíjese algo, y es que el eterno Dios sí me da la oportunidad a mí para levantarme y para arreglar las cosas y enmendar el daño. Y eso era lo que estaba tratando de hacer Yehudá, y es lo que nosotros también debemos hacer como hijos del eterno Dios. ¿Listo? Versículo 19, ahora sí. Sigue diciendo Yehudá, sigue diciendo Judá. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tienen padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano. Fíjese cómo la conversación va girando ahora en torno al padre, ¿ve? Y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráiganlo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, ahí está, mi señor, somos tus siervos, mi señor, somos tus siervos. El joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Mire que esto ya nos da una lectura de qué era lo que estaba pasando en el corazón de Judá. Ellos vieron, especialmente Judá, es que yo no sé si usted de pronto lo pudo notar, cómo estos capítulos se centran también en este hombre, en Judá.
fíjese, porque de allí también iba a venir el rey David y de allí también iba a venir en genealogía el Mesías. Entonces, fíjese lo que el eterno Dios hace con corazones como el de Judá, cómo los transforma y cómo los va llevando al arrepentimiento para desatar ese precioso propósito que él tiene con cada vida. Sí nos damos cuenta. Entonces, fíjese, con base en esta conversación, cómo le fue cambiando, cómo fue siendo transformado el corazón a Judá. Y él no quería volver a ver a su padre de esa misma manera. Versículo 23, y dijiste a tus siervos nuevamente, si tu hermano menor no desciende con ustedes, no verán mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, vuelvan a comprarse, a comprarnos un poco de alimento. Es decir, ya la ración había escaseado, ya prácticamente no había nada y era necesario que ellos regresaran a donde el proveedor del pan que les iba a sustentar en esa época de hambruna. Y recuerde usted que José es tipo del Mesías. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Perdón, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros, nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no le he visto. ¿Usted cree que esto tan cruel que Jacob toda su vida pensó que su hijo, su amado, había muerto? Ahora, miremos un poquito el tipo que nos está mostrando la escritura o el simbolismo. El pensar que su hijo, su amado, estaba muerto y el que el eterno Dios haya tenido que ver cómo muere, cómo va agonizando su amado hijo, realmente es algo doloroso. Y realmente es doloroso saber que era para que él pudiese cumplir ese plan y ese propósito de salvación para nuestra alma. Y digo que es doloroso en razón a que muchos de nosotros o muchas personas, el mundo allá afuera no le quiere conocer, no le quiere aceptar, desprecia su palabra, desprecia sus mandamientos. Hoy se está celebrando, mire, hoy lo que se está celebrando, y yo quiero reiterarlo acá, muchos niegan las fiestas bíblicas. Yo creo que los que hemos celebrado, por ejemplo, este año las fiestas bíblicas ha sido una bendición. No es algo gravoso, es algo en donde el Señor nos ha venido enseñando más de Él, pero ahorita hay muchas personas celebrando las fiestas romanas que se imponen hoy en día. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Definitivamente hay razón en lo que dice la palabra. Nosotros no somos del mundo y nosotros no podemos amar las cosas del mundo, sino amarle a Él. Miren el amor que nos entregó el Padre a nosotros. Versículo 29 dice, y si toman también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, está hablando Jacob, haciendo un recuento de lo dicho por Jacob, harán descender mis canas con dolor al Seol, al lugar de los muertos. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, está hablando de Judá, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, ¿qué va a pasar? Morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Si van notando ese cambio que está teniendo Judá, si lo puede usted ir notando, como tu siervo. Mire este versículo 32, que este versículo 32 es absolutamente diciente y revelador. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, está hablando de Benjamín, diciendo, si no lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Yo creo que a Yehudá le quedó lo de José en su corazón. Le tuvo que haber pesado lo que pasó con José en su corazón. Te ruego, por tanto, que quede ahora, mire lo que dice el 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor. Mire esto, se está poniendo, se está ofreciendo Judá, el mismo, el patriarca Jehudá, se está ofreciendo él mismo como esclavo de un egipcio, porque ignoraba que José no era egipcio,
por rescatar la vida de su hermano, como queriendo decir, la primera vez hice el daño, pero tengo la oportunidad de resarcirlo en esta oportunidad. Entonces yo seré culpable ante mi Padre para siempre. Te ruego, por tanto, versículo 33, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, sí, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a ver a mi padre? ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén. Si ven ustedes cómo Judá se ofrece para tomar el lugar de Benjamín como siervo de José, este sin duda era otro Judá. Este era otro Judá diferente al que nosotros comenzamos a ver en las escrituras. Este Judá fue diferente al que dijo que tienen que vender a José. Recuerde que él fue el que dijo, véndanlo como esclavo. La idea partió de él y ahora mire cómo se está poniendo él como garantía. Y esto denota, amada iglesia, amada congregación, un arrepentimiento genuino en Judá. No solo el remordimiento de me tocó alejarme de mis hermanos porque no aguanté el remordimiento, sino que no, un verdadero teshuvá. Recuerde usted que teshuvá es arrepentimiento y retorno. Fíjese, reconoce que su acción desembocó en un daño para su casa, para su familia, para sus hermanos menores. En segundo lugar, también Judá quiere evitar nuevamente ese dolor en el corazón de su padre. Y en tercer lugar, que esto es algo importantísimo como parte del arrepentimiento, es que Yehudá, el patriarca Judá, estaba dispuesto a resarcir el daño poniéndose él mismo como garantía. Y eso es lo que nosotros también necesitamos aprender. Él estaba desesperado por tomar el lugar de Benjamín. Él quería resarcir el daño. Y es algo que como hijos de Dios nosotros también tenemos que aprender. Más allá del remordimiento, más allá de la lágrima en la mejilla, reconocer que hubo un daño y también estar en las condiciones y en la capacidad para resarcir el daño. Eso no quiere decir que entonces la forma de resarcirlo es que se me enrostre todos los días en la cara, usted la embarró, no, es poder resarcir el daño, es reconocer que con mis actitudes estoy ofendiendo a los que amo, es evitarles ese dolor en un futuro y también si puedo yo remediar y resarcir, hacerlo, porque eso es integridad y a eso nos llamó el eterno Dios. Amén. Continúa el capítulo 45. Pásese usted al versículo 1 del 45, por favor. No podía ya José contenerse. Esta es la parte más fuerte. Esta es la parte más fuerte. No podía José ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Ya no podía aguantar más. Y clamó. Y este clamó es una orden a gran voz gritó. Hagan salir de mi presencia a todos. A todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Por favor, revisemos este primer versículo. José, mire, ¿cómo vemos a un José? A un Joseph. Un Joseph, un José que no puede controlar sus emociones al ver el arrepentimiento de sus hermanos. Él no puede controlar sus emociones al ver el arrepentimiento de Judá. Por Dios, él duró 17 años conociendo a su hermano Yehudá, a su hermano Judá. Él conocía quién era su hermano, él sabía quién era su hermano. Y cuando ve que Judá comienza a hacer con su hermano menor Benjamín lo que anteriormente no hizo con él, José dijo, este es otro, este es diferente. Y eso comenzó a moverlo a misericordia. El mismo José es que dice, ya no podía aguantar más. Ahora, reitero, ¿José es tipo de quién? ¿José es tipo de quién? Del Mesías Yeshua. José es tipo de Yeshua. Y mire lo que dice la Biblia, la palabra a mí me enseña y a nosotros nos enseña que el eterno Dios no desprecia un corazón arrepentido y humillado. El eterno Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, dice la Biblia. El Mesías nos enseña algo y es que el que a él viene, él no le echa afuera. ¿Usted no cree que José pudo haber dicho, quítense de acá, me voy a vengar a lo más profundo del calabozo? No, él se conmovió cuando vio la evidencia, el fruto del arrepentimiento en Yehudá. Ahora, mire esto tan importante de este versículo. ¿Qué hace seguidamente cuando él ya no puede contenerse? ¿Qué hace José? ¿Qué hace José? Lea su Biblia. Manda a sacar a todos, que salgan los egipcios,
Los egipcios tienen que salir de allí. Los egipcios tienen que salir de allí. Los que no son los hijos de Israel tienen que salir de allí, porque solamente José le va a revelar quién es. Solamente José va a revelar su identidad a quiénes. A los hijos de Israel, a los hijos de Israel, su padre. Y ahora, escúcheme atentamente esto que viene a continuación, y le digo atentamente porque no quiero de pronto ser mal interpretada. Fíjese algo, ¿a quién le revela el Mesías Yeshua su identidad? ¿Al mundo? ¿A los egipcios? ¿A los que están abrazados al mundo, complaciéndose con las cosas del mundo? No. El Mesías los manda a sacar a todos. ¿Sabe por qué? Porque Él no se va a revelar al mundo de esta misma manera. No se va a revelar al mundo. Él nos saca del mundo. Y porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, yo sé que la Biblia dice eso. Pero Él no se va a revelar a Egipto de esta manera. Mire lo que dice, por favor, Juan 17:16. Mire lo que dice. Juan 17:16. Está diciendo el Mesías, Yeshua el Mesías. Ellos no son del mundo, hablando de sus discípulos. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. José no era Egipto, no era de Egipto. Y sus hermanos, con todos y sus pecados, debilidades y demás, tampoco eran egipcios. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Amados, el Mesías solo se va a revelar a los que son suyos. El Mesías solo se va a revelar a los que son suyos. ¿Y quiénes son suyos? Los que demuestran ese arrepentimiento genuino, los que le aman y guardan sus mandamientos. Apocalipsis 14:12. Y esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos del eterno Dios y la fe de Yeshua, nuestro amado Mesías. Y Juan 14:30, mire lo que dice, está hablando el Mesías y dice: no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, el faraón de este mundo, y él no tiene nada en mí. Entre otras cosas, quiere que le diga algo. Al mundo no le interesa nada de Yeshua, nuestro amado Mesías. A Egipto no le interesa nada de Yeshua. Budistas ahorita, he visto que musulmanes también, de muchas confesiones religiosas, están celebrando Navidad. ¿Y sabe a quién están celebrando? Están celebrando luces, están celebrando un Santa Claus. Obviamente el Señor no nació en esta fecha, obviamente, nosotros sabemos. Y si usted quiere googlear, métase a Google y entendamos quién estableció que el 25 de diciembre había nacido Jesús, el Jesús romano. Al mundo no le interesa Yeshua, el Mesías, no le interesa, no le interesa. Y el Mesías solo se va a revelar a aquellos que le aman, aquellos que le amamos y guardamos sus mandamientos. Él nos saca de Egipto y nos hace transitar por ese desierto y se va revelando a nosotros a través de su palabra, así como José tuvo que mandar salir a los egipcios, mandar salir a todos los que no eran de Israel, a todos los que no eran hijos de Israel, para revelar su identidad. Asimismo el Señor nos saca de Egipto y asimismo nos va comenzando a revelar quién es Él a través de su preciosa escritura, a través de su preciosa palabra. Y cuando nos revela quién es Él, nos muestra al Padre. Acuérdese de eso, nos muestra al Padre. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua Mesías, a quien has enviado. Amén. Versículo 2. Entonces, mire lo que pasa a continuación. Entonces José se dio a llorar a gritos. ¿Y quiénes lo escucharon? Los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Imagínese, así estaría José. Imagínese esos gritos, imagínese. Este hombre ya estaba aguantando mucho, ya no podía contenerse más, ya no podía aguantar más. Y dijo José a sus hermanos, cuando ya no habían egipcios, cuando ya habían salido todos los extraños, todos los extranjeros, cuando ya solo quedaron los de la casa de Israel, cuando solo quedaron ellos, dice: yo soy José, yo soy José.
Por eso es que nosotros nos debemos salir del mundo, por eso es que debemos entender que somos peregrinos para poder conocer bien al Mesías. Y dice, vive aún mi padre y sus hermanos no pueden. Yo quisiera ver la cara de ellos. Yo quisiera ver la cara de ellos. Dice, y sus hermanos no pudieron responderle. Pues estaban conmocionados. Yo creo que si la palabra perfecta para haberla traducido hubiese sido, estaban choqueados delante de él, estaban turbados delante de él. Ahora miremos este proceso. Cuando José, vamos a mirarlo seguidamente a continuación, cuando José se revela delante de sus hermanos, ¿qué comienza a hacer? A reprocharles, mire lo que me hicieron, mira lo que me hicieron, desventurados. No, cuando él ve ese arrepentimiento genuino, cuando él ve que los corazones de ellos estaban transformados, no aguanta más, se suelta en llanto, se revela a ellos y comienza a consolarlos. Comienza a consolarlos. ¿Usted sería capaz de eso? De darle consuelo a aquella persona que le hirió, a aquella persona que usted dice, me mató mis sueños. ¿Usted sería capaz de consolarle? Aquella persona que usted dice, por culpa de esta persona, a mí me tocó esta vida, a mí me tocó esta vida. ¿Usted sería capaz de consolarle? Aquella persona que dice, por culpa de esa persona, por culpa yo debería ser otro, yo hubiese podido ser un gran hombre, yo hubiese podido ser una gran mujer, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Todo lo que pasa en el Señor tiene un propósito. De hecho, ese es el título de la enseñanza de esta noche. Amado, permítame decirle algo con todo respeto, y es que absolutamente nada de lo que ha pasado en su vida, desde que usted estaba allí nadando en el líquido amniótico de su mamita, absolutamente nada es por casualidad. Todo, bueno, malo, doloroso o no doloroso, todo tiene un propósito en el eterno Dios. Y comienza entonces José sin reproches, sin reclamos. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Acá está la palabra nagash. Acá está la palabra nagash, la que vimos al comienzo, ¿se acuerdan? La raíz de Vayisgash, ¿se acuerdan? Y se acercó. Pero él dice, acérquense ahora a mí. Pero esto ya acérquense es como esa relación de amor, de intimidad. Venga, ahora los quiero acá conmigo. ¿Y qué hicieron ellos? Dios mío. ¿Y qué hicieron ellos? Se acercaron. Aquí ya no era de la distancia, oh, mi señor, mi faraón. Aquí ya era familia. Aquí ya estaba derramándose un amor especial. Por eso es que José era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Ay, Señor, llénanos de tu Espíritu, por favor. Eso es lo que es realmente, esto, miren, es lo que realmente es ser lleno del Espíritu de Dios. No negar su palabra, su ley, sus mandamientos. Y también poder hacer esto que hizo José. Acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, se acercaron. Imagínense esos grandototes, perdón que lo diga de esa forma, esos grandulazos, porque José era el menor cuando lo vendieron. Bueno, seguía Benjamín. Yo soy José, su hermano. Como que ellos todavía no la creían y les dice, vengan, vengan, yo soy José, su hermano. Al que vendieron para Egipto soy yo. ¿Se acuerdan de lo que hicieron? Yo creo que esto es comenzaron a acordarse cuando se sentaban a comer y mientras tanto José allí en esa cisterna. ¿Se acuerdan? Yo soy ese José. Ahora pues, no se entristezcan, no. Mire cómo comienza a consolarlos. Mire cómo comienza el consuelo, que es el mismo consuelo que el eterno Dios nos da a nosotros cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento. No se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. José entendió, mire, José entendió con absoluta claridad el propósito del eterno Dios a través de él, para preservación de vida. Es decir, ustedes lo hicieron porque el eterno Dios lo permitió. Ustedes, no, ustedes sí lo hicieron mal, pero esa situación el eterno Dios la tornó para bendición incluso de ustedes mismos, para preservación de vida, para salvación, en últimas, para salvación. Y es lo que nosotros tenemos en el Mesías, su dolor, su sacrificio, su sangre, su muerte, cada burla,
escarnio, cada situación a la cual se sometió el Señor, hasta flemas le escupían, le mesaban la barba, todo ello a lo cual se sometió Yeshua, el soberano, el más hermoso de los hijos de los hombres, fue para preservación de su alma y para preservación de mi alma. Imagínese eso. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, continúa diciendo Yosef, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Elohim y Dios me envió delante de ustedes para preservarles nuevamente. Ustedes fueron malos y me quisieron hacer mal y me quisieron matar, pero acá les estoy preservando. ¿No es lo que hace el Mesías con nosotros? Para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. ¿No es lo que el Mesías hizo con nosotros? ¿Se acuerda que yo al comienzo le dije que en mi opinión personal, de acuerdo a mi concepto personal, era uno de los patriarcas que más se asemejaba al Mesías? Es básicamente por esto. Obviamente usted puede diferir, pero es básicamente por esto. ¿No es lo que Yeshua hizo con nosotros? ¿No es lo que Yeshua, nuestro Mesías, hizo con nosotros? Y es tremendo, es poderoso la forma en la que José entiende este propósito del eterno Dios. Por eso el título de la enseñanza de esta noche. En Dios todo tiene sentido. En Dios todo tiene sentido. En Dios, cada cisterna, cada situación tiene sentido. Tiene sentido. Incluso lo que usted está pasando ahorita en este momento, en Dios tiene sentido. En Dios tiene sentido. Pero recuerde humillar su corazón como lo hizo Yehudá. Recuerde el arrepentimiento genuino. Versículo 8. Así pues, ustedes no me enviaron acá, no fueron ustedes, fue Dios, sino Dios, que me ha puesto, mire los sueños, que me ha puesto por padre de Faraón. Dígame, por favor, por padre de Faraón. La autoridad, ¿quién mandaba en Egipto? ¿Quién mandaba en Egipto? Dirán, Faraón, mandaba a José, mandaba a José por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa, dicen, vamos ya, tranquilos, séquense las lágrimas, anímense, consuélense. Es lo que hace el Mesías con nosotros. Nos reprocha, mire Jimena lo que usted hizo cuando... No, ya Jimena, séquese las lágrimas, porque todo en mí tiene sentido. Ya, César, tranquilo, todo en mí tiene sentido. Cada cosa, cada situación en mí tiene sentido. Ya, tranquilo. Cada uno de ustedes, póngase su nombre allí, porque esas situaciones canzonas que tal vez sacaron la peor versión suya, si hoy nos arrepentimos y nos aferramos al eterno Dios, yo le aseguro que en el eterno Dios todo tiene sentido. Vayan entonces, así pues, ustedes no me enviaron acá, sino Dios que me ha puesto por padre. Para un versículo nuevo, dense prisa. Vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Denle la nueva a mi padre. Díganle que yo no morí. Ni siquiera les dijo, díganle que ustedes inventaron y me cogieron en mi túnica de hijo amado y miren, no les dice eso. Vayan, díganle que yo estoy vivo. Y fíjese lo que sigue diciendo, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí. Yo te voy a cuidar, Padre. Uy, mire lo que dice, yo te voy a cuidar. Como que prácticamente le está diciendo todos esos años de aflicción, de luto, de duelo. Yo te voy a cuidar y los vas a olvidar, tranquilo. Y es lo que nos dice el Señor. Él cuida de nosotros. Todos esos momentos de luto, de aflicción, de llanto. Él cuida de nosotros. Recuerde usted que Gosén, la tierra de Gosén, fue donde se establecieron ellos. Y más de 400 años después fue el único lugar en Egipto en donde no cayó absolutamente ni una sola de las plagas. ¿Se acuerdan? Gosén. Él cuida de nosotros. Él nos tiene, Él es nuestro refugio. Y el mundo se puede desbaratar. Yo no digo que seamos invencibles. Yo digo que cada cosa que nos pase es porque el eterno Dios la permita
lo permite y porque nos está formando para que podamos estar cada vez más cerca de ese Canaán espiritual, de esa tierra prometida. Y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, o sea, mis hermanos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Es decir, yo voy a ser ese hijo amado que va a administrar sabiamente tu patrimonio y el patrimonio de mis generaciones. ¿Lo cumplió o no lo cumplió José? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Después de pasar por la cisterna, después de pasar como esclavo en la casa de Potifar, después de ser acusado por tentativa de abuso, de abuso carnal violento, pues digo, por eso, después de pasar cuántos años en la cárcel, ahora cuidar a su papá, a su familia, a sus hermanos y administrar los bienes. He aquí, versículo 12, he aquí, sus ojos ven, le está diciendo ya a los hermanos, sus ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, siempre está ese vínculo cercano con su hermanito, siempre, que mi boca hoy les habla, mi boca les habla. Harán pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Se cumplen o no se cumplen lo que Dios habla. ¿No fue lo que le reveló a José que esto iba a pasar? Pero eso no es un de repente. Yo insisto, usted dirá ya, Jimena otra vez se puso intensa con los de repentes. Esto no fue en un declara tú de repente. Hemos visto el proceso de José. Yo no le digo que declare su de repente. Yo le pido que con humildad aceptemos el proceso del eterno Dios y Él sabrá cuándo llega a su final y cuándo inicia la otra etapa de bendición. Amén. Harán pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto y dense prisa, ya dejen de llorar, ya tranquilos, dense prisa y traigan a mi Padre acá. Seguidamente se echa sobre el cuello de Benjamín, su hermano, su hermanito menor, y lloró. Y el voltaje que tuvo que haber recibido Benjamín, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Dígame si eso no es lo que hace el Señor con nosotros. O sea, esto es el puro amor del eterno Dios también con nosotros, que estábamos lejos y ahora nos ha acercado. Estábamos lejos y ahora nos está llamando. Que nos siga llamando, que siga llamando de cada nación de la tierra, que siga llamando de nuestras familias. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Dígame si el Señor no hace esto. El Señor hace esto. El Señor es compasivo, por eso le digo, es tipo de Yeshua, es tipo del Mesías. Y después sus hermanos hablaron con él. ¿De qué hablarían? No tengo ni idea, pero yo creo que les dio testimonio de todo lo que había pasado y yo creo que de los más contentos de ellos estaba Yehudá. Mire, cómo el Señor, hay una frase popular que dice que árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. ¿Usted ha escuchado? Creo que ahí está una canción. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Eso no aplica para el Señor. En Dios eso no aplica. Porque por más torcido que nazca un árbol, si el eterno Dios lo quiere poner recto y fructífero, Él lo hace. De hecho, rama fructífera de José, pero eso hace parte de otros capítulos. Aunque no que José haya nacido torcido, no, pero a lo que voy es, no importa qué tan torcida, y permítame lo decir de esa forma, no importa qué tan torcida haya sido nuestra vida, el eterno Dios le puede dar un giro, lo puede enderezar, tal como Judá, tal como Judá, de tal forma que Judá es el patriarca que aparece dentro de la genealogía mesiánica en los evangelios. Dígame si el eterno Dios no es grande, poderoso y misericordioso. ¿Sabe qué? En Dios todo tiene sentido. En Dios todo tiene sentido. En Dios todo tiene sentido. Para cumplir entonces la promesa a Abraham, ¿se acuerda de esa promesa que vimos cuando recién comenzamos a estudiar la porción? De hacer de él una gran nación y de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, y esa simiente se llama Yeshua. Y nosotros
somos la evidencia tangible. Hoy, 8 de diciembre de 2021, usted y yo somos la evidencia tangible de que el eterno Dios sí cumple lo que promete. Acerquémonos a Él confiadamente, acerquémonos a Él. Vayisgash se llama la porción, y se acercó. Acerquémonos a Él con un corazón así arrepentido, que el eterno Dios sabrá recibirnos, sabrá levantarnos, sabrá consolarnos y enderezará nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque en Él todo tiene sentido. Amén. Vamos a orar, amada congregación. Padre, damos gracias, Dios de los cielos, por este tiempo que tú nos has regalado, Señor. Padre, gracias por cada vida que hoy ha escuchado tu palabra, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque tú diariamente nos hablas, Señor. Hoy, Dios de los cielos, nos queremos acercar a ti a través de Yeshua, nuestro amado Mesías. Queremos acercarnos a ti y porque creemos, Señor, que en ti, Dios de los cielos, todo tiene sentido y que aún las situaciones fuertes, las situaciones adversas y las situaciones difíciles tienen sentido en ti. No sabemos lo que vamos a vivir más adelante, lo ignoramos, pero danos la fuerza que le diste a José, que le diste a cada uno de estos patriarcas tremendos. Ese mismo espíritu que está en Yeshua, que habitó en el Mesías, es el mismo que tú has puesto en nuestro interior. Fortalécenos, amado Dios. Danos, Señor, esa fortaleza y ese consuelo que necesitamos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de nuestro amado Yeshua Mesías. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en este momento despedimos a nuestros hermanos de YouTube. Damos gracias al Señor por sus vidas. Puede usted, si este mensaje pues le tocó su corazón, le alimentó, no olvide darle like, no olvide compartirlo también. Entonces, un abrazo especial para las personas de YouTube. El Señor les bendiga.